Hola, los saludo a cada una de ustedes. La intención hoy es entonces hablar del tema de conflictos interpersonales y cómo eso tiene un gran impacto entonces en el clima o en el ambiente laboral. El objetivo entonces de la capacitación está enfocado en reconocer cuáles son esos tipos de conflictos interpersonales, además cuál es ese impacto que tiene o que acarrea en esos climas o en ese ambiente laboral y brindar entonces finalmente unas herramientas precisamente entonces para la prevención y esa resolución efectiva. Y estos son un tema bastante importante entonces como comité de convivencia laboral, ¿cierto? Realmente ahí está enfocado nuestro trabajo como comité. Empecemos entonces sabiendo, conociendo que es un conflicto interpersonal. Entonces, un conflicto interpersonal es un desacuerdo entre dos o más personas por diferencias, bien sea de intereses o de percepciones o de pensamientos, ¿cierto? O como de costumbres. Y esto se puede dar entonces, puede ser de manera abierta o explícita, cuando al otro le decimos de manera pues como verbal y concreta de que tenemos cierto conflicto o algo latente, se puede dar entonces cuando es algo implícito y realmente cuando es algo que no se comunica, pero que realmente se está sintiendo, ¿cierto? Que se tiene el malestar, pero realmente no logra comunicarse. Y entonces el conflicto interpersonal realmente puede ser o una oportunidad de mejorar, ¿cierto? Y una manera de gestionar de buena manera o adecuadamente este conflicto, o realmente se nos puede convertir, ¿cierto?, en un problema mucho más grande. Entonces es muy importante el tema de cómo estamos abordando esos conflictos, ¿cierto? Si lo estamos haciendo de manera asertiva, si realmente tenemos o lo estamos haciendo con las herramientas adecuadas, o si por el contrario estamos como aumentando, ¿cierto?, la situación. Entonces, realmente el conflicto es algo que realmente vivimos, ¿cierto? Con eso y con las diferencias que cada uno poseemos, pero ahí está em, cómo lo vamos a resolver, ¿cierto? Ahí nos queda realmente la tarea de cómo se va a abordar. Entonces, dentro de las organizaciones hay unas causas muy comunes que es generalmente por las que se presentan los temas de los conflictos. Y entonces esto puede darse por problemas de comunicación. La comunicación es bastante importante y debe ser una comunicación asertiva, ¿cierto? Es muy importante siempre pararnos como en las dos posiciones o en los dos puntos o miradas de cómo lo comunico, de cómo lo estoy hablando, ¿cierto? De qué manera lo estoy hablando, pero también entenderlo de cómo lo estoy recibiendo y eso es también bastante importante porque a veces también se presta como para malinterpretaciones, ¿cierto? O a veces decir como, "Ve, el otro me dijo esto y realmente yo cómo lo tomo. A veces no, el otro no tuvo la intención de decirlo de esa manera, pero yo lo estoy recibiendo de buena manera, ¿cierto? Entonces es muy importante esa comunicación asertiva, efectiva, para poder siempre tener muy presente cómo lo comunico y cómo lo recibo. También entonces el tema de las diferencias de personalidades, eso es un tema bastante importante que en todos lados realmente, incluso en la vida cotidiana lo encontramos, siempre tenemos diferencias con el otro, ¿cierto? Porque cada uno es un mundo diferente, porque cada uno tiene percepciones diferentes, porque cada uno fue con crianzas totalmente diferentes, entonces es difícil que pretendamos que el otro piense igual a mí, cuando el otro totalmente en su diferencia, porque tiene o ha crecido o ha vivido desde otro punto de vista, ¿cierto? Desde otras miradas. Entonces se hace muy importante entender esta diferencia y entender que el otro simplemente desde sus vivencias tiene esa percepción, ¿cierto? Diferentes a las mías. También el tema de los malos entendidos o los rumores, eso también es algo que se presenta con mucha frecuencia y es muy importante siempre y el tema, volvemos entonces al tema de la comunicación. Si yo tengo ese malestar frente a algo, pero puedo comunicarlo con el otro de buena manera, ¿cierto? Y puedo aclarar ese sentir o eso de pronto que me quedó resonando o que no me gustó. Entonces es muy importante no abordarlo o no esperar que se nos convierta en un malestar, sino que si yo puedo con el otro hablarlo
Si yo puedo con el otro manifestarlo de forma asertiva, ¿cierto? No permito como que se vuelva quizás algo mucho más grande. La falta de claridad en funciones o roles, esto también es muy importante, ser muy claros en esa comunicación, pero ser también muy claros en esas acciones, en esas funciones que tengo dentro de la organización y en esos roles. Las injusticias percibidas o favoritismo es importantísimo que dentro de la organización se maneje siempre un equilibrio, ¿cierto? Que se maneje siempre una igualdad, porque precisamente si no es así, se presta precisamente entonces para esto. Y el tema entonces también del estrés y la sobrecarga laboral, un tema bastante importante y que precisamente cuando existen este factor de estrés o de mucha carga laboral, empieza a generarse entonces esos ambientes de trabajo muy tensos, ¿cierto? Que todos estamos como con muchas tensiones, que todos estamos como con muchos sentires, entonces, claro, empieza a generarse o a darse como en general un ambiente pesado y por ende eso entonces tiende a acarrear o a terminar en conflictos en el trabajo. Y entonces hay unos tipos de conflictos interpersonales, ¿cierto? Como lo hablamos anteriormente, el conflicto se convierte en una oportunidad, ¿cierto? En una oportunidad, bien sea de que se convierta en algo constructivo, porque cómo lo abordo, ¿cierto? Con qué herramientas lo estoy abordando, cómo lo estoy haciendo. Entonces, si yo lo hago de manera efectiva, entonces esto puede generar crecimiento, mejora tanto en los procesos, en las relaciones, ¿cierto? Pero si por el contrario yo lo abordo desde lo destructivo, entonces también realmente tiene un impacto muy negativo y entonces puede deteriorar esas relaciones laborales, baja el rendimiento laboral y además entonces nos empieza a generar un mal ambiente. Un mal ambiente y justamente en ese lugar en el que estamos todo el tiempo, porque la mayor parte del tiempo la estamos pasando en el trabajo. Entonces se hace muy importante esta manera como lo abordemos, ¿cierto? Porque depende mucho de cómo entonces yo estoy en ese ambiente prácticamente la mayor parte de mis horas del día. Entonces, la importancia, y radica una gran importancia de construir y de apuntar siempre a generar y a mantener ese buen ambiente laboral. Y entonces estas son unas herramientas de cómo identificar que se está afectando el clima laboral, ¿cierto? Cómo yo identifico, yo empiezo a notar en mi ambiente que está muy propenso o está afectando ya el tema de ese clima laboral. Entonces empieza a sentirse o a generar un ambiente tenso, hostil, ¿cierto? Empieza a ser un ambiente en el que no nos logramos sentir tranquilos, en el que no logramos fluir de buena manera, sino que siempre hay una tensión, ¿cierto? Una tensión de cómo entonces lo que debo hacer, qué debo hablar, ¿cierto? Entonces se vuelve realmente algo muy tedioso. El tema también de quejas frecuentes entre compañeros, esto es un factor bastante importante que como comité debemos estar muy atentos, ¿cierto? En temas de esas quejas, ¿qué está pasando? Eso debe ser algo que nos alarme mucho, como bueno, estamos fallando en este clima laboral, porque entonces empieza a presentarse frecuentes quejas, frecuencias molestias, frecuentes rumores, ¿cierto? Entonces es un gran indicador de esto. La falta de cooperación o sabotaje pasivo, entonces es esa falta de que no hay compañerismo, de que no hay trabajo en equipo, de que no estamos en pro de apoyarnos en esas tareas, sino que por el contrario, ¿cierto? Mirando cómo al otro le va mal o mirando cómo saboteo el trabajo, la labor del otro, entonces eso también nos está indicando que hay unas afecciones o un conflicto ahí. La formación de bandos o exclusiones, eso también pasa mucho cuando tenemos dos grupitos, ¿cierto? Y no está mal estar entre compañeros, ¿cierto? Y que a veces tengamos cierta afinidad con algunos compañeros más que con otros, pero esto no quiere decir que nos vamos a hacer en bandos para mirar cómo rivalizar o cómo hablar, ¿cierto? Cómo no hacerlo en pro de un buen ambiente laboral, sino por el contrario, ¿cierto? Como deteriorar. Y también entonces el cambio en los comportamientos de los colaboradores. Eso también es una señal grande de alarma, ¿cierto?
cuando tenemos un compañero que es compartido, un compañero que es colaborador y cuando empezamos a notar también unos comportamientos diferentes, ¿cierto? Estas personas en particular nos dan un indicador muy grande de que puede estar sucediendo algo a nivel de clima laboral. Y es entonces que viene como a partir de todo esto que vimos, a partir de como eso que se empieza a presentar, ¿cierto? Entonces que hay un impacto realmente en el clima laboral, ¿cierto? Entonces eso se empieza a ver reflejado desde el aumento del ausentismo y la rotación. Y eso es un tema que nos toca bastante como empresa y como organización, porque cuando hay un mayor ausentismo o cuando empieza a generarte todo este tipo de situaciones, los humanos tendemos a somatizar, ¿cierto? Entonces, cuando hay un ambiente muy pesado o cuando tenemos mucho estrés, empezamos a sentirlo en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces empezamos a enfermarnos, a tener incapacidades y a estar ausentes, ¿cierto? Cuestión que no le conviene ni a nosotros como trabajadores ni a nosotros como empresarios, ¿cierto? Entonces es un tema importante a manejar a nivel de empresa y también entonces viene el tema de la rotación. Entonces personas que no se aburren, que no logran estar, que no logran encajar en esos ambientes laborales y se van y entonces empezamos a tener un montón de personas que rotan por nuestras instalaciones, pero que entonces eso también nos está retrasando en un montón de procesos porque entonces tenemos que volver a enseñar, volver a dar unas inducciones, volver a retroalimentar, entonces se vuelve algo que genera en términos generales para todas las partes unas pérdidas. También viene el tema de la disminución de la motivación y la productividad. No vamos a ser igual de productivos, eso está comprobado en ambientes laborales tensos o en ambientes laborales donde el clima es supremamente complejo, realmente empieza a ver la gente a tener una desmotivación. Y cuando el ser humano está desmotivado, realmente no hace las actividades de buena manera, ¿cierto? Entonces también ahí hay una baja de productividad. También hay un deterioro en la comunicación y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es esencial en las organizaciones. Realmente todos vamos articulando todo con nuestras labores, ¿cierto? Y vamos haciendo ese trabajo grande o global, pero ese trabajo grande o global no lo puede hacer una sola persona. Tenemos que hacerlo en trabajo en equipo. Entonces es supremamente importante que en esos trabajos de equipo haya una buena comunicación y cuando tenemos esa buena comunicación todo puede fluir, todo puede ir de mejor manera. Así tenemos un mal ambiente laboral, porque entonces no puedo hablarle a la otra persona, no me siento cómodo aquí, ¿cierto? Entonces eso realmente también nos está retrasando en todo, en trabajo, nos está generando malestar, ¿cierto? Entonces empiezan un montón de situaciones a partir de... Y entonces también afecta la salud mental de los colaboradores, como lo hablamos anteriormente, los seres humanos tendemos a somatizar todas esas emociones y esas emociones empiezan a reflejarse en nuestro cuerpo a través de dolencias, a través de malestares, a través de enfermedades, ¿cierto? Entonces, importantísimo porque cuando tenemos un buen clima laboral, de alguna manera hay un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio entre esa productividad, un equilibrio entre esa motivación, pero también un equilibrio en cada uno y cada una de las personas que allí trabajan. Y es entonces que como comité tenemos siempre que tener muy en cuenta estas estrategias precisamente en pro de prevenir y manejar estos conflictos, ¿cierto? Entonces se hace supremamente importante promover una comunicación asertiva y empática. Recordemos que somos ejemplos, ¿cierto? Y que somos esas personas que dentro de la organización estamos precisamente reflejando o haciendo, ¿cierto? Gestionando todo este tema de los conflictos laborales. Entonces, precisamente lo primero que hay que hacer es prevenir, ¿cierto? Y prevenir pues promoviéndolo y también siendo ejemplo de esto. También es muy importante establecer canales formales de resolución, entonces como tenemos comité, ¿cierto? Siempre como comité ser esos mediadores entre eso que sucede y como les decía ahorita, ser muy observadores. Ustedes más que nadie conocen cómo se mueven, ¿cierto? Cómo se mueven esas relaciones interpersonales dentro de la organización, ¿cierto? Detectar como esas pequeñas cosas, porque realmente cuando detectamos a tiempo, nos estamos convirtiendo de alguna manera de una vez en cortar
ese problema, ¿cierto? En mirar cómo lo solucionamos. Entonces, no dejar avanzar esas situaciones es muy importante. Fomentar la escucha activa y la retroalimentación respetuosa, entonces, importantísimo ser muy respetuosos en esa comunicación, saber cómo lo comunico, saber cómo lo recibo, ¿cierto? Importantísimo, aclarar los roles, funciones y expectativas. Y también entonces el tema de la capacitación en habilidades blandas, entonces todo lo que tiene que ver con temas de empatía, de tolerancia, de resolución de problemas, pero también si nosotros como comité decimos, ve, importante entonces que como equipo podamos hacer una actividad, una integración que nos ayude precisamente a unir o a alimentar esos buenos lazos laborales, ¿cierto? Entonces, como comité de convivencia laboral tenemos que ser y tener todas esas estrategias, ¿cierto? Para precisamente prevenir y sobre todo si ya tenemos la situación, entonces mirar cómo mediamos frente a ella. Y entonces el gran rol del Comité de Convivencia Laboral frente a esos conflictos, que realmente es el foco del comité, que realmente es el enfoque principal, entonces es detectar esos conflictos a tiempo, era lo que hablábamos ahorita, es muy importante a buen tiempo, ¿cierto? No dejar que las cosas crezcan, ¿cierto? Y que incluso puedan haber gente más involucrada, que esa molestia y ese malestar empiece a generalizarse no solamente en un colaborador, sino en muchos, sino si tenemos y detectamos esto a tiempo, ¿cierto? Podemos mirar cómo solucionarlo. Ser imparciales y mediadores, esto es muy importante. Recordemos que debemos ser totalmente imparciales, ¿cierto? Nuestro punto o no podemos tener unas inclinaciones, ¿cierto? Porque es mi compañero, porque tengo más afinidad, no. O sea, debemos ser muy parciales como comité de convivencia laboral, desde la escucha, desde cómo también estamos hablando con estas partes, pero también además desde cómo miramos y le damos un manejo, ¿cierto? Con qué herramientas empezamos entonces a solucionar. También es muy importante fomentar una cultura del respeto, el respeto indispensable, indispensable en esas relaciones laborales, precisamente por el tema de las diferencias, ¿cierto? Entonces, cuando yo realmente tengo respeto por el otro, por sus diferencias, por su forma de pensar, por su forma de trabajar, por entender que el otro tiene, actúa totalmente diferente, ¿cierto? Por entender que el otro va a un ritmo diferente al mío. Entonces, ahí, en tema de respeto, la verdad apunta realmente a tener un buen ambiente laboral, ¿cierto? Cuando se tiene el respeto como una base fundamental. Y entonces también el tema de capacitar el equipo de gestión emocional, y precisamente ese espacio se abre para eso, para capacitarnos como comité de convivencia laboral, para tener esas herramientas y para ir con esas herramientas a brindárselas como a todos los compañeros. Y entonces como conclusión, o ya pues como un llamado a la acción, porque realmente tenemos que tener es la acción como comité, entonces es que el conflicto no es un problema, ¿cierto? Realmente conflictos los tenemos en el día a día, ¿cierto? Y no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito personal, familiar, ¿cierto? Siempre vamos a tener cierto tipo de conflictos, pero lo importante es cómo enfrentarlos, con qué herramientas, de qué manera, qué tan asertivamente, ¿cierto? Realmente eso está en nosotros de cómo lo manejamos y qué tan pequeño se puede hacer o qué tan grande se puede convertir. Y que además un buen clima laboral requiere de compromisos, de respeto y de una comunicación constante, importantísimo. Y bueno, construyamos entonces juntos un ambiente de trabajo donde todos podamos crecer. Realmente en el trabajo todos estamos creciendo, ¿cierto? Cada uno en sus sueños, cada uno en sus ideales, cada uno en esas metas personales, familiares, pero también entonces ahí también está creciendo una empresa que va creciendo con nosotros. Entonces es muy importante fomentar esto, crecer en esa comunicación asertiva y en esa asertividad para abordar entonces cada uno de esos conflictos que se puedan presentar en ese día a día. Era eso lo que quería comunicarles hoy. Que estén muy bien.